de paso, las personas que asistieron y aquellos 5 figuras que presentaron y que expusieron en aquel encuentro, no había que convencer a nadie porque ellos ya iban con la idea de que la Tierra, sin lugar a dudas, según ellos, es completamente plana. Quiero compartir con ustedes para que entendamos un poco este movimiento que con el paso de los años, no tanto por lo demás, ha ido creciendo a tal punto que una encuesta que hizo una universidad norteamericana para los científicos les preocupaba de que por lo menos un 40% de los millennials, vale decir chicos relativamente jóvenes, amantes de las tecnologías, podían creer o considerar que la Tierra efectivamente podría ser plana, como estas personas así lo afirman. El afiche de este encuentro, que estamos viendo algunas imágenes ahí, se presentaba de la siguiente manera, con estos dibujos bastante simpáticos del afiche que dice 2 y 3 de marzo. Ese es el afiche de convocatoria que se llevó a cabo, yo creo que con un dejo de ironía, en la municipalidad de Colón, que supuestamente ¿no? que pretendía descubrir la curvatura de la Tierra, en Buenos Aires, absolutamente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en este encuentro? Pues bien, tenemos un saludo de parte de los terraplanistas que asistieron a este primer Congreso Internacional, que nos mandan saludos a nuestro programa Así Somos y con el cual pensamos dar inicio a este debate. No pretendemos convencer a nadie de una cosa u otra, cada uno tiene su propia formación cultural y puede creer lo que se le antoje, pero vamos a escuchar los fundamentos tanto de un lado como de otro. Esto es lo que se vivió en el primer Congreso de Terraplanistas en Argentina. Así Somos llegó a Colón, provincia de Buenos Aires, al primer encuentro de terraplanistas. Vamos a dialogar con ellos, los protagonistas que creen que la Tierra es plana. Soy terraplanista hace 2 años y empecé mirando cosas, me llevó una cosa a otra, las conspiraciones, el 9/11, y terminé entrando sin querer y es un golpe fuertísimo que te pega porque te borra todo lo que vos aprendiste desde siempre, todo lo que... Y yo estoy convencido. ¿Es que te mintieron durante muchos años? Me mintieron durante muchos años, sí. Nace por una cuestión existencial quizás, porque todos estamos en la búsqueda de una verdad, ¿no? Creo que... Por un tema de que siempre faltó algo me parecía raro. Siempre como que la que te contaban no cuadraba. Y después de investigar y ver un par de cosas, es como que me parece que por acá es lo mío. Encontramos no solo objetos, sino montañas y ciudades que están detrás de la curvatura y nosotros las vemos perfectamente a nuestra visión, alineadas perfectamente sin ninguna distorsión. Entonces eso te da que pensar cuando empiezas a aplicar la matemática, la trigonometría oficial con las medidas de la Tierra, a Pitágoras, y te das cuenta de que eso está oculto y nosotros lo vemos perfectamente y no debería verse. ¿Cómo es la Tierra? Me mintieron. Me mintieron, están todos absolutamente convencidos y creen que más o menos acá hay un complot para pensar que la Tierra es redonda. Exacto. ¿De dónde? ¿Por qué? Y acá además en Latinoamérica, justo al lado en el país vecino en Argentina. Bueno, fíjate que lo que tú bien decías, la primera vez que se plantea esta idea es desde los antiguos griegos, desde Ptolomeo precisamente, donde pensaba que la Tierra era el centro del universo y que de cierta manera la única posibilidad, digamos, al no conocer los conceptos de gravedad que se aceptan, digamos, a partir de la ciencia de hoy en día, es que finalmente teníamos que caminar y no caernos por los costados de la misma, de nuestro planeta, es porque la Tierra es plana. Es por eso que logramos sostenernos con los pies en la Tierra. Ahora, tengo que decir algo. Las personas que ustedes ven en pantalla, ¿cierto? Y quienes expusieron en este congreso, son personas con formación. No son gente que, simplemente cree porque le pareció esto simpático, sino que entre ellos han conformado una serie de teorías que de buena vista, de buena primera, parece refutar lo que la ciencia da completamente por descontado. Sin ir más lejos, dentro de este congreso, cuando nosotros vemos a esas 5 o 6 personas que fueron los principales expositores, hay un chileno, ¿cierto? Que es Guillermo Wood. Él es arquitecto.
ni más ni menos, y es uno de los grandes defensores y podríamos decir líderes nacionales acá en Chile de la defensa de los conceptos de hipótesis terraplanistas. Él también tuvo algo que decir desde este primer encuentro internacional de terraplanistas para nuestro programa. Lo escuchamos de inmediato. Atención, y ya pronto él va a estar con nosotros. No puede un astrónomo, un hombre de ciencia, seguirme diciendo que yo puedo constatar la curvatura de la Tierra porque veo un velero perderse en el mar, si cuando yo tomo un teleobjetivo el velero sigue ahí. Por lo demás, un velero debiera perderse así, ¿no es cierto? Los objetos se pierden en este sentido siempre perpendiculares, por un efecto de la perspectiva. Y por un tema de resolución angular, un tema que lo desarrolló mucho en el Renacimiento, Brunelleschi, qué sé yo. Ya, ok, él da así o deja entrever una de las pruebas categóricas que afirman los terraplanistas de por qué no hay curvatura en la Tierra. Ya lo vamos a explicar, digamos, en forma detallada, pero simplemente, claro, se supone que Cristóbal Colón habría entendido que la Tierra es redonda porque cuando un barco se perdía en el horizonte, ¿cierto?, yendo a alta mar, comenzaba a desaparecer de a poco y lo último que sabía era el mástil, porque se iba hundiendo por debajo de la curvatura. Claro. Y ellos dicen que efectivamente con telescopio pueden ver algo que debiera estar por debajo de mi punto de vista, pero se alcanza a ver igual y solo se pierde por la falta de visión, nada más. Voy a preguntarte lo básico de lo básico. Y es que hay satélites en el universo, en el cosmos, que nos muestran la Tierra como es, que es redonda. Y también te pregunto a ti, Cristian, obviamente, que estás acá. ¿Qué pasaría con eso? ¿Serían falsos? ¿Nos harían llegar imágenes que realmente no están? Porque a través de esas imágenes podemos ver claramente la Tierra redondeada, no plana. ¿Qué pasa con eso? Claro, desde el punto de vista científico, tú muy bien lo estás diciendo, desde que las imágenes espaciales te están arrojando una imagen real. Ahora, colocándome en el caso de por qué los terraplanistas están dudando de eso, es principalmente, lo veo, de que no tienen la oportunidad de poder estar con sus propios ojos o de poder tomar una imagen o una fotografía y parten con las bases de que hay una manipulación de algún tipo. Claro. Y bueno, y está comprobado con diferentes mediciones, diferentes argumentos astronómicos y físicos principalmente, pero al simple ojo, dejando la instrumentación que puede estar manipulada o la foto que puede estar manipulada, lo que ven tus ojos no te deberían estar engañando en lo que estás viendo. Y ahí, claro, frente a lo que se observa, así como se plantea lo del mástil, del mástil del barco, etcétera, claro, hasta que no lo ves por tus propios ojos lo crees. O sea, hay algo básico de la conciencia humana de poder comprobarlo, y es parte de la ciencia. O sea, lo mismo Einstein, por ejemplo, era físico teórico, y está el cruce, y cuando comparten bastantes correos, bastantes cartas de Eddington y Einstein, Einstein era un físico teórico, Eddington comprueba su teoría y ahí le da el pase para ganar posteriormente el Nobel. Entonces, tú en ciencia no lo crees hasta que lo compruebas. O sea, ellos quieren comprobar la teoría. Claro, es porque no lo han podido vivir. Claro, quieren comprobarlo con sus propios ojos. Solo decirle a Carla que los terraplanistas que piensan respecto a los satélites, que es mentira, que no existen, no hay satélites allá afuera. Cristian, es que quería tomar un poco lo que tú estás planteando, porque de alguna forma me da la sensación de que lo que más sustenta, y se lo vamos a preguntar obviamente al señor Wood cuando podamos estar con él, esta teoría es como un acto de fe. Pero hay algo que tú también mencionabas recién, y es que contrastar teorías es sumamente importante. Desde esa perspectiva, este acto de fe que sería la Tierra plana, ¿por qué, o desde la perspectiva más bien científica, por qué podríamos efectivamente refutarla? Más concretamente, ¿me entiendes? Porque, ok, pongamos las dos teorías. ¿Por qué podrías refutar lo de la Tierra plana? Claro, hay diferentes tipos de argumentos, desde, digamos, los más sencillos, con los que habrán comenzado los griegos en su tiempo, no tenían cámaras fotográficas, satélites, tecnología, y está hasta la comprobación ya más física, más empírica claro, desde la visión del espacio. Cuando el hombre llega al espacio ya comprueba una gran parte y otras más, hasta las otras mediciones astronómicas. Pero hay conceptos básicos, por ejemplo, como el que se menciona, el del barco y el mástil, y la persona acá plantea de que es un efecto de perspectiva. No hay que olvidar que la perspectiva te lleva a ver el objeto más pequeño. Exacto. Pero tú lo que tienes con el barco, tú dejas de ver la base, ya sea un barco o cualquier objeto que esté a la distancia. Entonces, cuando el barco se viene acercando, lo primero que ves es el mástil y después terminas de verlos completos. Pero si es la perspectiva lo que te lleva es a ver el objeto más pequeño. Exacto. Partiendo desde ese tipo de argumento en adelante, de que hay diferentes más de que podemos seguir conversando. Ahora, por ejemplo, cuando tú preguntabas, Jaime, de que bastaría, obviamente lo que nos dice Cristian, de que
una foto desde fuera del espacio para demostrar cómo es la Tierra. Sin embargo, eso no le basta, no le sirve a un terraplanista, porque dicen que esas fotografías son falsas. Exacto, porque eso es muy importante. Nunca hemos salido al espacio. ¿Por qué? Porque la Tierra, según ellos, es más o menos así. Tenemos algún apoyo que es cuál es la creencia en imágenes. Sería un asunto así. De hecho, va un poco más allá. No solamente es plana, sino que sobre ella, sobre el cielo, lo que nosotros llamamos el espacio, lo que es visible en una noche estrellada, habría una cúpula. Habría una especie de domo gigantesco que no es visible desde la faz de la Tierra, ni tampoco, ni siquiera por muy alto que volase un avión, podría ver sus bordes, dada su transparencia. Y si mal no me equivoco, así como lo indica la Biblia, o así lo deja entender, esta cúpula que cierra a nosotros que habitamos dentro de la parte plana de ese objeto que ustedes ven ahí flotando en el espacio, por encima de ello habrían masas oceánicas. Estamos como atrapados o protegidos, producto de esta cúpula, con la posibilidad de respirar y tener el aire, pero así como hay también océanos que nos rodean, sobre esta cúpula habría mar. Ya, pero, perdón, en las declaraciones que veíamos de la nota que se realizó en Argentina en el encuentro de terraplanistas, un tipo decía, no, esto es la mentira que nos quieren vender, acá hay una conspiración. Claro. Yo entiendo las conspiraciones que hablamos en este programa, hablamos de lo de Paul McCartney, que lo reemplazan para no provocar histeria colectiva. ¿Cuál sería la conspiración detrás de esta teoría? Porque ¿por qué nos quieren engañar respecto a la forma de la Tierra? ¿Cuál es el secreto que no tenemos que conocer? Mira, fíjate que son dos principales que yo me gustaría eso que lo conversáramos bien con Guillermo, que ya va a entablar contacto con nosotros, pero sencillamente tiene que ver con un asunto económico por todos los financiamientos que hace Experimento la NASA, y otro que tiene que ver con, de alguna manera, no permitir que nos acerquemos los secretos que oculta la Antártida. Porque fíjate que estamos viendo un mapa de la Tierra, ¿cierto? Plana, y el Polo Norte está en el centro, ¿cierto? Y así como se muestra en varias fotografías, incluso logos que están dentro de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, y que por alrededor del anillo, o sea, los bordes de este plano, de esta mesa, por así redonda, es todo el continente antártico. Ahí lo estamos viendo. Si te das cuenta, eso sería visto desde arriba. Sí. En el centro está el Polo Norte y toda la línea blanca, que es el perímetro de la circunferencia, todo eso es la Antártica. Y eso también responde a la pregunta de Lama, que una de las conspiraciones, que de hecho está prohibido, a menos que con permisos especiales, ir a este continente, es porque cualquiera podría descubrir que efectivamente hay una pared de hielo, así como de la serie Game of Thrones prácticamente, de 145 metros, que nos impide inspeccionar por encima de todo esto. ¿Qué hay detrás de esta conspiración? Porque en el fondo, al final, es una teoría que efectivamente para ellos sí tiene asidero, pero que, vista desde satélites, como bien decía la Carla, no tiene mucha base. Está con nosotros Bud, él por supuesto también quiere dar su punto de vista. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, escucho perfecto. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien. Te vimos ahí en este encuentro en el que tuvimos la exclusiva de poder asistir en Colón, Argentina. Cuéntanos de dónde surge en tu caso esta inquietud, Guillermo. Bueno, en el caso mío esto surgió simplemente estando un día trabajando en mi estudio, en un proyecto, y cuando me surge a través de internet una sugerencia de investigar sobre la Tierra plana, yo me pregunté quién podía señalar que la Tierra fuese plana, ¿no? Pero en una disposición, yo diría no negacionista, sino más bien de apertura y respeto a entender que cualquier otro tiene el derecho a expresar sus pensamientos, dije, bueno, escuchémoslo, atendamos esa línea de pensamiento y pensando naturalmente que me iba a encontrar con un fundamentalismo religioso de esa naturaleza. Y la verdad es que no fue así, fue un video que yo recuerdo que es de Dave Murphy, un pensador inglés, que se llama Carta Abierta a Neil deGrasse Tyson, que en 12 preguntas tú te dejan, la verdad es que cuestionando inmediatamente el modelo. Hay 4 preguntas que tú no las entiendes bien, otras 4 que estás tratando de reflexionar cuál es la línea argumentativa y 4 que tú dices, aquí hay definitivamente cosas que no calzan con lo que yo estudié, aprendí, con el sentido común y lo que yo quisiera, lo que veo del mundo, digamos. Eso. Perdón, ¿y nos podrías comentar alguna de esas preguntas, Guillermo, para entrarnos mucho más en el tema?
Por lo menos las que a ti te llamaron la atención. Bueno, yo recuerdo, una es el comportamiento del agua, por ejemplo. ¿Ya? El agua y las grandes masas de agua siempre buscan un nivel, el nivel horizontal. De hecho, las definiciones antiguas en geométrica decían que una vertical es una perpendicular al plano horizontal. Y el plano horizontal está determinado por la línea que determinan las aguas quietas. ¿Ya? Claro. Y las grandes masas de agua siempre, al igual que las pequeñas masas de agua, van a buscar mantener su nivel horizontal. Si la Tierra estuviese girando a 1.666 kilómetros por hora en la línea ecuatorial, las masas oceánicas tendrían a aglutinarse en la línea del Ecuador, cosa que no sucede. Esa es una de las cosas que está en ese video de Dave Murphy que a mí me hace sentido, ¿cierto? El otro que para mí también es que tú tienes que entender que si nuestra atmósfera no tiene una barrera límite con el vacío sideral, tampoco tiene mucha explicación que ese vacío que está en expansión desde hace 14.500 millones de años no haya succionado la totalidad de la atmósfera. Eso tampoco tiene sentido si no hay una barrera. ¿Ya? Y así otras están los aviones, está el giróscopo y otros elementos más que te van abriendo esas luces y esas dudas. Guillermo, yo vi una entrevista a tu persona cuando supe que ibas a estar acá con nosotros y justamente a raíz de que tú mencionabas este mismo video me preocupé y lo vi completo. Yo te quería preguntar algo un poquito más como personal, porque a mí al contrario no me convenció, de hecho. Por el contrario me llamó la atención, sentía que había una cierta suspicacia en estas preguntas. Probablemente yo no tengo el manejo que tú tienes en algunas materias. Pero me gustaría saber qué es lo que a ti más íntimamente te gatilló esta situación. Porque efectivamente, como te digo, igual soy un tipo medianamente, he estudiado algo y no me pasó lo que te pasó a ti. ¿Qué crees que te gatilló realmente? Porque yo entiendo lo de la duda y me parece súper lícito y súper respetable, abrirse a nuevas posibilidades. ¿Pero qué te gatilló concretamente a ti? Bueno, mira, lo que tú señales es tremendamente interesante porque la llegada a la conceptualización del modelo requiere de distintos viajes según las personas. Hay personas que han llegado a través de las artes visuales, por ejemplo. Conozco el caso de un pintor flamenco, tú sabes que Vermeer, Rembrandt, y como todos los pintores flamencos son expertos en la luz y en la sombra. Exactamente. No calza si tú aplicas la sombra de una esfera contra otra esfera con un foco lumínico, la sombra que se produce no es circular, es una S. Las sombras se meten por debajo. Por lo tanto, esa persona llega al terraplanismo porque no calzan los eclipses con lo que nos enseñaron, que es un disco, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en un eclipse es un disco y no una S de sombra. ¿Te fijas? Ahí hay un descalce. Entonces, ¿a qué voy con eso? A lo que quiero decirte que tú puedes ver ese video y no gatillarte nada, pero puedes llegar por otros medios. En el caso mío, yo siempre lo he dicho, el agua, la línea del horizonte, trigonometría esférica, ¿cierto? Polaris, son suficientes para entender que el modelo helicéntrico tiene debilidades. Eso es lo que digo. Guillermo, una pregunta con respecto a la idea de la Tierra plana encapsulado dentro de esta especie de domo gigante que no se alcanza a visualizar. ¿Cómo se explica el fenómeno de los meteoritos? ¿De dónde caen? ¿Atraviesan? ¿Están en cosas que están dentro de esta cúpula también? ¿Y qué serían? A ver, amigo mío, tenemos que reestudiarlo todo, ¿cierto? Estamos con 500 años de desventaja. Para mí, a mi modo de ver, sería reentender y reestudiar todos los comportamientos de lo que sucede en el espacio, ¿cierto? Lo que sucede en el firmamento. Yo pienso que esas podrían ser desprendimientos de ciertos gases que se cristalizan a altas temperaturas, ¿cierto? Y a bajas temperaturas, porque tú sabes que la exósfera varía entre los 550 y los 1630 grados centígrados. Entonces, a medida que se asciende, al parecer, eso indican los globos aerostáticos de alta presurización o algunos cohetes de investigadores independientes, habría en capas superiores, alrededor de los 120 kilómetros, se supone que, por ejemplo, hexafluoruro de azufre, que es un gas de alta densidad. Entonces,
¿Qué explicaciones tenemos? Bueno, tenemos que estudiarlo nuevamente, pues, amigo. Guillermo, bueno, tenemos acá a Cristian Salazar, como bien te contamos al principio, él es geólogo y doctor en ciencias, y la verdad es que me gustaría ir como un poco desmenuzando esto. Has dado dos teorías que avalarían supuestamente que la Tierra es plana. Una de ellas, por ejemplo, la redistribución de las aguas, y la otra el tema de la luz y las sombras. ¿Qué opinas tú de esto que está diciendo Guillermo? Claro, aquí uno de los primeros puntos, a ver, por ejemplo, yo soy geólogo, doctor en ciencia. De medicina sé lo básico, de religión he leído muy poco, de literatura sé muy poco. Entonces, cuando voy al médico, me siento resfriado, me siento unas molestias y yo le doy los diagnósticos. Y él, como experto y con su formación científica y bajo las leyes que rigen la biología en este caso, puede diagnosticar y saber cómo se puede solucionar. O sea, tú le das los síntomas y él te da el diagnóstico. Y lo de los síntomas, claro, y él me ayuda en este trabajo y me entrego. O cuando voy al dentista, él sabe qué es lo que me aqueja, qué es lo que hay que arreglar. Entonces, yo parto de un principio básico. Yo tomé un camino con la geología, manejo las ciencias de la Tierra, y hay otros campos que nunca los voy a poder manejar y que me van a quedar miles de preguntas. Y ahí está el nacimiento de la ciencia también, cuando los primeros científicos eran filósofos naturalistas. Claro. Mediante la observación, mediante el ocio, comienzan a observar comportamientos y comienzan con las primeras teorías e hipótesis. Algunas de ellas se transforman en leyes, otras en teorías, se mantienen, logran comprobarlo. La única ciencia absoluta es la matemática. ¿Qué exacta? Y uno también puede manipularla. Exacto. Recuerdo mi primera clase de álgebra en la universidad, el profesor nos demuestra que 1 más 1, todos sabemos que es 2, nos demuestra matemáticamente que 1 más 1 es 1. Pero en el proceso del desarrollo del ejercicio hay una manipulación. Que él, siendo experto en matemática y nosotros siendo alumnos de primer año en la universidad, no lo manejábamos. Y ahí nos hace el desvío. Entonces, claro, aquí, como dice bien Guillermo, muchos parten por las teorías de conspiración, lo que no conocemos, lo oculto, y tenemos muchas dudas. Y así como yo en otras ciencias soy geólogo, no manejo todo el campo, la física, la química, etcétera, y dentro de la geología manejo ciertos campos. Entonces, hay que partir, sí, de ciertas leyes de la física básicas. Newton, la manzana se cae, existe una atracción de gravedad, la midió, se transformó en ley. La teoría siempre va a tener un flanco que puede atacarse. Entonces, claro, él dice de que a esta gran velocidad que tiene la Tierra, las masas de agua deberían acumularse. Pero hay temas básicos, por ejemplo, si cruzamos el canal de Panamá, hay que usar compuertas como las de Venecia, ya de que los niveles de agua, del nivel del mar, del Atlántico y del Pacífico no son iguales. Exacto. Tenemos oleaje, tenemos corrientes marinas, que están ligadas por las temperaturas y por la composición del agua. Entramos a un mundo de la oceanografía física y de la oceanografía química. Entonces, son variables, existe oleaje, existe dinámica. Si no existieran estas leyes de la física, de la gravedad, la atmósfera que son gases que nos tienen encapsulados, que ayuda a que no quedemos levitando como en la Luna, que la gravedad es mucho menor, ahí se produciría lo que está afirmando Guillermo, de que debería tener otro comportamiento el mar. Pero aquí hay leyes de la física en una primera instancia que está rigiendo la ley de gravedad. El agua tiene moléculas, por lo tanto, a pesar que lo veamos como un medio acuoso, es un estado de la materia, el cual tiene una atracción. O si no, también nosotros levitaríamos, y si damos un paso al caminar, la inercia, la resistencia, no nos opondría el paso y damos un paso y terminaríamos llegando a Punta Arenas sin ningún problema. Entonces son las leyes de la física que están rigiendo a la Tierra, que por eso están atrayendo en este caso a los cuerpos, estoy nombrando solamente algunos, en este caso que es la gravedad, la aceleración, etcétera, la misma inercia también que tiene su oposición, etcétera. Entonces hay una serie de leyes que se necesita más matemática y con algún laboratorio de física que se ve cuando uno estudia física, y se comienzan a comprobar estos principios básicos. Entonces, claro, yo creo que en algo sí voy a estar muy de acuerdo con Guillermo, de que sí, en la educación necesitamos un fortalecimiento en ciencias para poder explicar las preguntas que tenemos de día a día. ¿Por qué es día? ¿Por qué es noche? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué los animales se desarrollan? ¿Por qué las plantas crecen? Etcétera. Yo creo que eso sí es yo creo que independiente de la teoría es algo que estamos al debe, que necesitamos una mayor formación científica, pero nunca
Ningún científico va a poder explicarlo todo. Y recogiendo además tus palabras, efectivamente hay una inquietud empírica por parte de los terraplanistas de ver con sus propios ojos que la Tierra es plana. Tú estuviste en esta convención. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál era el ambiente que había ahí? ¿Te sorprendió alguna teoría que, por ejemplo, tú no habías visto a través de este estudio que llevas haciendo exhaustivamente cuando te llegó esta propuesta como a tu cabeza? Cuéntanos un poco, ¿qué pasó ahí? Mira, Eva, alguna consideración interesante. Después, bueno, me encantaría con Cristian conversar más en extenso. Se agradecen las palabras conceptuosas respecto del razonable cuestionamiento de ciertas cosas que no calzan y que ameritan ser investigadas. Con respecto a lo que tú me dices, es una pregunta interesante porque se deriva de un suceso que tiene ciertas características peculiares. ¿Ya? Esto nunca fue una convención, fue un encuentro al que, en el buen sentido, espero que se entienda así, dos chicos pueblerinos de Colón, que es una localidad al norponiente de Buenos Aires, que es tan pequeña que de hecho los argentinos no la conocen, porque existe otro Colón en Entre Ríos y mucha gente creía que era ahí. Es un pequeño pueblo precioso que simplemente quisieron hacer una reunión entre toda esta red que cada día crece más. ¿Cuánta gente? Personas. ¿Ya? Pero un encuentro que surge con la idea de simplemente reunirnos a conversar se transformó en... A día de hoy sigue dando volteretas, están muchas radios insistiendo con el tema. Creo que la nota Clarín la posteó hasta en el New York Times, me parece. Por lo tanto, es una noticia que dio la vuelta al mundo porque simplemente 200 personas, que era un encuentro simplemente para compartir, se transforma en eso. Eso no es casual. Pero, perdón, Guillermo, tengo la sensación, puede ser desde la distancia, de que los terraplanistas son muy apasionados por el tema, tienen la necesidad de juntarse, debatir y llevar esta bandera de lucha, como lo quieras exponer, mucho más lejos de una simple conversación casual. ¿Es así o no? Pero, amigo mío, ¿habrá algo más interesante que la forma de la Tierra y redescubrir que tal vez no es como nos enseñaron? A mí, mira... no, sí, es fascinante, de todas maneras. A mí me asombra el tema, es decir, acabo de estar con una reunión de colegas, ex compañeros de escuela, y yo estoy dispuesto a aceptar que las personas no se apasionen, pero no lo comprendo. No sé si me sigues, una cosa es claramente eso, lo acepto como una realidad, como muchas cosas que uno acepta en la vida, ¿no es cierto? Las guerras, una serie de cosas que no las comprendes, pero las tienes que aceptar porque son un hecho. Del mismo modo a mí me sucede, es decir, yo acepto que haya personas que no se apasionen por esto, pero la verdad es que me cuesta comprender que no tome tanto interés. Perdón, cabe suponer que dentro del mapa que dibujan los terraplanistas está el continente antártico rodeando, digamos, toda la circunferencia. Se supone que las personas que han mandado cohetes o que han ido a la Luna en realidad jamás lo han logrado porque no podría realizarse semejante ejercicio. Entonces mi pregunta es, ¿ellos están mintiendo y por qué? ¿Por ocultar algo o por ganar otra cosa? Bueno, este es el inicio de la madriguera, digo yo. Yo creo que es muy interesante. Escuchaba a mi amigo, le mando un saludo a Ale Tarcia, que estuvo en la televisión argentina, con una persona que decía, pero si esto es una filosofía postmodernista y viene del mundo de la conspiración. De partida yo no llegué desde el mundo de la conspiración porque si en Chile se conspira para engañarnos con el confort o con los pollos, podemos imaginar lo que sucede en otras estratos. Pero lo que sostengo yo es lo siguiente, no me argumentes que porque es imposible que exista una conspiración, ergo la Tierra es esférica. Lo que estamos analizando es la forma de la Tierra, no si hay una conspiración. No me mezcles peras con manzanas, analicemos la forma de la Tierra. Después veremos si es plana, qué es lo que pasa. ¿Sí? Guillermo, con respecto a lo que mencionabas anteriormente de tu motivación sobre el tema de la Tierra plana, a mí me gustaría entender si tú antes de encontrarte con esto ya tenías motivaciones para entender un poco más allá la estructura de la Tierra. ¿Tenías algún tipo de duda? ¿Filosofabas al respecto? ¿Tendrías algún cuestionamiento? ¿O te topaste con esto de repente y te llamó la atención de la nada sin una contextualización previa respecto de ti? Súmale que eres arquitecto, además.
Sí, mira, Claro. bueno, yo creo que en esta cosa suceden, van aparejadas en distintas líneas de reflexión. Yo creo que muchos de niños tuvimos esta noción clarísima de que nosotros estamos en un mundo estacionario y que los astros giran en torno a nosotros, ¿cierto? Pero como desde tan niño te enseñan que vivimos en una esfera, ¿cierto?, que gira, ¿cierto? Y eso nos da la percepción de que es al revés, digamos. Yo creo que eso queda un poquito encapsulado desde chico. Las herramientas mías yo creo que fueron justamente algo que mucha gente descalifica, ¿ah?, sin reflexionar profundamente sobre ellas, porque para entender en nuestro mundo no solo la física es una herramienta, la geometría, ¿cierto?, la perspectiva, son otras herramientas y que dicen relación con lo que es mi constructo profesional. Por eso mis argumentos van desde esa línea. Yo no hablo ni de velocidades inerciales, ni hablo de mecánica de fluidos o de gases. No, hablo de la línea del horizonte, que es un elemento interesante para reflexionar. Hablo del fenómeno de geometría pitagórica, o trigonometría esférica, y el agua como elemento, ¿cierto?, y Polaris. Y con esos 4 elementos son suficientes, como ya se los decía. Ahora podemos revisar la lemniscata, el analema solar, los eclipses. Tenemos después mucho tema para revisar, el tema de la gravedad, etcétera, etcétera. Ok, bueno, ya que Guillermo tú no quieres entrar con respecto a tratar de, ¿cómo decirlo?, de refutar lo que la ciencia nos ha enseñado, que me parece que era un punto bastante interesante, más allá de que si es que está desprestigiada la palabra conspiración o no, tendríamos que tratar de entender de por qué creer más uno que el otro. Pero mi pregunta es lo siguiente: si es que la Tierra es plana y vivimos dentro de una cúpula que está relativamente dimensionada, al parecer, de que más o menos sabemos la distancia, los fenómenos, más allá de los movimientos de la Luna y el Sol, ¿qué son? ¿Cómo se explican su sostenimiento en el espacio y que se muevan? ¿Qué son estas cosas? Bueno, el modelo TP asume de algún modo que es mucho más consistente con los principios formulados por Nikola Tesla, por ejemplo, ¿cierto? Y que dicen relación con electromagnetismo, básicamente, ¿cierto?, con densidad, flotabilidad, presión y otros agentes que son los que mantendrían estos cuerpos, ¿cierto?, estas luminarias que giran en torno a nosotros. De hecho, es posible replicar a pequeña escala un modelo de la Tierra plana con electromagnetismo, ¿cierto?, con inducción eléctrica, y tú puedes generar cuerpos circulares girando en torno a un campo electromagnético. Eso hay experimentos, los pueden buscar en la red, están ahí, ¿cierto?, generando, ponte tú, una congelación de ciertas zonas plana y estableciendo un circuito circular de cuerpos, ¿cierto?, que emiten calor y que permiten, por lo tanto, el derretimiento de ese hielo, transformándolo en un ambiente acuoso. Pero, Guillermo, y en ese experimento se contempla, por ejemplo, las estaciones, se contemplan los eclipses, los meteoritos, porque es una redistribución total de todo lo que todos manejábamos de toda la vida, digamos. Pero, querida, ese es el tema, pues. Bueno, vamos desmenuzando esto poco a poco. Yo lo que te decía recién, nosotros estamos 500 años retrasados, a lo menos. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Guillermo? Sí, cómo no. Mira, imagino que te han llegado montones de preguntas, de dudas, de comentarios, de nuevas teorías, de montones de cosas, y de ninguna te has hecho cargo. ¿Por qué esta genera esta inquietud en ti? ¿Qué es lo que siembra esta propuesta de que la Tierra es plana, como para que tú de verdad sumes esa inquietud y digas, ¿sabes qué? Voy a investigar? Porque imagino que no lo haces de todas las cosas que te llegan, de todas las dudas que hay. Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que lo he contestado indirectamente. El tema como a muchos de nosotros, nos fascinó el tema del espacio. El espacio exterior, los exoplanetas, los planetas del sistema solar, toda la cantidad de elementos que habría en el espacio exterior, ¿cierto?, como nos lo enseñaron, esta fantasía de poder viajar a otros mundos,
nos motivó a todos desde muy niños, o a muchos de nosotros quisimos ser astronautas, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Por lo tanto, cuando entras en el paradigma de un quiebre, de esa conceptualización que tenías de nuestro mundo, con el cual estabas tan vinculado y cual tenías un sentido de afecto, se produce evidentemente un quiebre muy fuerte. Hay personas que se han deprimido. Yo estuve 15 días que no quería levantarme a trabajar, completamente en una situación de bastante incomodidad y sin sabor, ¿ya? Pero significa que en algún minuto, cuando tú asumes que tu realidad puede ser otra y que tienes elementos consistentes que te permiten ratificar lo que estás razonando, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Metes la cabeza en la arena como el avestruz o simplemente lo empiezas a analizar? Ahora, ¿por qué me ha tocado un poco a mí hacerlo? No, es un tema de estas causalidades de la vida nomás, porque a todos nos toca ciertos momentos estar en tal o cual lugar. Porque en Chile hay gente mucho más preparada que yo. Está Miguel Ángel Ortiz, está Ramón Freire, que espero que en algún minuto puedan un poco sacar su voz también. Está Edgar Quevedo, hay investigadores, hay gente que está estudiando el tema, Nicolás Casanova, no sé, yo conozco 3 docenas de personas que están muy metidas, hay arquitectos de mi escuela hoy día, como Leonardo Chavarría, Sebastián Silva, todos arquitectos de la Católica de Santiago, con formación académica, absolutamente terraplanista. Convengamos en todo caso, Guillermo, que es bien poco popular en este sentido esta postura de los terraplanistas. Por el momento, Cristian, ¿tú querías comentar algo? Sí, tengo una pregunta. Guillermo, ¿usted cree en la velocidad que le marca el vehículo cuando conduce? ¿Usted cree que el velocímetro del vehículo le marca una velocidad real? Correcto. Depende con qué sentido de referencia lo estés tomando. Porque si considero que la Tierra se está moviendo a miles de kilómetros y girando a 1600 kilómetros por hora... No, partamos de la base que la Tierra es plana. Entonces, la distancia que tiene desde su casa al trabajo, ¿usted cree en esa distancia? Que la puede medir en pasos, no coloquémosle ni metros ni kilómetros. Graduémosla en pasos, sus pasos. ¿Usted cree en esa distancia entre dos puntos? Si yo estoy en condiciones de medirla, claro que podría decirte que efectivamente tengo tal distancia entre esos 2 puntos. Claro, o de su casa a la panadería al supermercado, sabe que hay 50 pasos, 100 pasos, sus pasos. Entonces, si cree en la distancia entre 2 puntos, al ser plana, alarguemos la distancia y vamos de Santiago hasta Arica. Bicicleta, caminando, en vehículo. ¿Cierto? Ya. Y eso le debería dar una distancia X. Ya. Usted la calculó en un plano. Y si vamos a la realidad, hoy está demostrado, y lo invito a que lo demuestre usted mismo y mejor lo compruebe usted mismo, lo calcule en un plano, como un plano arquitectónico, una casa, etcétera, de que debería tener una distancia X entre Santiago y Arica. Ya. Y al comprobarlo usted, ¿cuánto le daría? Porque hoy día en la realidad, le advierto, le da X más Y al ser esférico. Y compruébelo primero sus cálculos en un plano, cuánto le debería dar y cuánto le dio después en realidad. Y esa diferencia debería tratar de explicarlo por qué lo tiene. Pero estimado, Cristian, Guillermo, un segundo, vamos a dejar esta pregunta planteada también para ti, Guillermo, por supuesto para todos aquí en el panel. Nos vamos a ir un segundo a una pausa publicitaria, volvemos y seguimos hablando, por supuesto, aquí y debatiendo en Así Somos. Vamos y volvemos. Bueno, saludos gente, bienvenidos. Estamos con Richard Maxi de Tierra Plana Colón, Buenos Aires, retransmitiendo la entrevista que hasta ahora está fabulosa. Saludos Richard, Maxi. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches gente del chat. Estamos compartiendo acá con Hugo. Sí, la verdad que está buenísimo, hasta ahora viene súper. Richard anda por ahí también. Sí, está muteado, ahora sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Maxi, Hugo, no sé si se escucha bien. Sí, yo te escucho bien.
No, perfecto, que está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué pasó? Se fueron a propagandas y Sí, están pisaste en un una poquito. pausa. Pero creo que pisaste un poquito de una parte antes que se fueran las propagandas o algo así. Yo por lo menos fue lo que escuché, pero venía lindo. No sé qué era el planteo ese que le hacía el tipo de los ¿para dónde iba con lo de Arica? Sinceramente no le entendí. ¿Para dónde va? ¿Qué es lo No, que no le quiere entendí el planteo. Bueno, Quizás porque buenísimo. no, viste que somos medio ignorantes, nosotros no tenemos estudio, entonces no entendemos esos planteos. Tiene que ser solo una opinión de experto, Richard. Personas calificadas. Pero bueno, se está defendiendo ahí Guillermo. No es fácil, ¿no? Hay nervios, hay muchas cosas ahí. Y bueno, qué lindo que está hablando con propiedad, con altura y algunos puntos van siendo expuestos. Y lo importante, me parece a mí, de todo esto es generar un poquito la conciencia. Y bueno, lo demás, cada uno después sabe lo que hace con su vida, ¿no? Sí, totalmente, Richard. Yo estoy otorgando unas llaves que vi que se pedía por ahí. La verdad que qué bien, Guillermo. Se le nota la tranquilidad. Bueno, siempre fue su característica, pero en este caso es una tranquilidad que conlleva seguridad y no tiene ningunos nervios en cuanto a alguna pregunta. Obviamente que sabemos y reconocemos que no podemos explicar todo el modelo. Él lo sabe también, pero la verdad que cada vez mejor, Guille. Sí, a mí muy, muy lo que me seguro. llama la atención, perdón, Max. No, muy seguro se ve el hombre, sí. De 10. Lo importante ha sido nuevamente la repercusión que tuvo esta reunión en Colón. No es, tampoco es que todo parte de Colón, ¿no? Yo la otra vez hacía una especie de genealogía de eventos y entonces proponía a Colón como hija de Barcelona, a Barcelona como hija de Valencia, porque ciertamente se gestó, eh, se gestó Colón a partir de la propuesta de Barcelona, fue una de las cosas que lo motivó Maxi. Claro. Barcelona se gestó a partir de Valencia, ahí se encontraron los hermanos Garea con Iru y ahí ya empezaron a hablar del tema. Y Valencia fue una especie de ramificación de Inglaterra. Y Inglaterra fue, por supuesto, hija de la conferencia en Carolina del Norte. Entonces, y lo de Carolina del Norte fue un poco, por lo menos en la persona de Iru, porque Iru fue el hilo conductor de todo esto, pero bueno, lo de Carolina del Norte vino del enorme empuje que le dio aquellos directos memorables que dio Iru tanto en soledad como acompañado por aquellos primeros participantes. No estoy hablando de la época en que yo todavía ni siquiera estaba de Iru. Eso que estableció en su primera investigación y que eventualmente lo puso en contacto con la gente que lo terminó por invitar a Carolina del Norte. O sea que la genealogía nos lleva muy lejos atrás en el tiempo. Prácticamente yo estoy hablando de la primera mitad del 2017 como un periodo muy, muy potente por parte de Iru. Y como digo, que lo llevó a Carolina del Norte, a Inglaterra, a Valencia, y de Valencia a Barcelona, que por supuesto que estuvo Denver de por medio, pero digo, de Valencia a Barcelona, y de Barcelona solo de Colón, y en Colón estalló la cosa. Finalmente llegó a donde todos sabíamos que iba a llegar. Yo la verdad pensé que
íbamos a tener que esperar por lo menos un año más o 6 meses más. Pensé que iba a estallar cuando la reunión se diera en Buenos Aires, la verdad. No me lo anticipaba, no, pero ni loco. Pensaba que esto iba a suceder a partir de Colón, Buenos Aires. Pensé que sí, que Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. No, la verdad que no. La verdad que no. Jamás pensamos tener tanta repercusión. La verdad que, bueno, vos lo sabés, del minuto cero cuando empezamos a programar todo esto. Y jamás tuvimos en cuenta tener semejante repercusión y que se tocara tanto el tema. Ah, increíble, increíble. Hasta hoy no me fijé en los periódicos, pero ayer estaba todavía La Nación hablando del tema. No sé si ustedes encontraron alguna cosa hoy, pero bueno, si no tuvimos nada en los periódicos, estamos en televisión. Hoy vi la nota que hizo un chico de un portal Base que trabaja para Fox y Disney. Bueno, bastante interesante está. La nota que nos hizo a Iru, a mí y a Guillermo, está compartida en mi muro de Facebook. Ah, buenísimo. Buenísimo. Yo estoy tratando de recoger todo y estoy robando material y le pido permiso tarde. A algunos, a Hugo le robé la que se hizo en TN, donde Ajá, sí. Y después a Tierra Plana Argentina le robé la nota de Crónica. Compartir me gusta más. Sí, claro. Entonces, a alguien más, y ahora lamentablemente no recuerdo a quién le robé lo de compartí, lo de Dolina, ¿no? Qué mal Dolina, ¿eh? Me dolió lo de Dolina, quedé dolido por Dolina. Sí, la verdad que se me cayó un ídolo. Que se cayó un idolina. Buenísimo. No, pero sí, la verdad que sí, pero Dolina, para los que no son argentinos, realmente es un vocero intelectual, ¿no? De alguna manera, así como quizás, por decir, en el mundo del deporte, el argentino se siente como que arropado por un Maradona o qué sé yo, Messi, intelectualmente hablando, y así en la manera no tan formal, no académica, no en las universidades, uno tiene como referente a Dolina, entre otros, ¿no? Hay muchos. ¿Volvió la nota ya? No, todavía no, Richard. No, siguen los comerciales, Richard. Ah, ok. Yo estoy un poquito más adelantado porque la estoy viendo en Ahí volvimos. Claro. Hay una intencionalidad espiritual, no voy a decir religiosa, pero sí espiritual, en donde a través de eso se somete a la gente a un mecanismo de control. Es un poco más compleja de explicarla así en simples palabras, pero tiene todo que ver con lo que se llama el heliocentrismo y una religión encubierta, impuesta, que es el heliocentrismo en sí. Y la segunda intencionalidad, que es la más evidente, la más terrenal, que es una cuestión monetaria y económica. El programa espacial vende y genera mucha más plata que la guerra, que las drogas, que la prostitución, que la venta ilegal de armas. Y nos fuimos hasta Colón, Argentina, el 2 y el 3 de marzo, primera reunión, chicos, no convención, reunión de terraplanistas, porque cada vez parece que suman más adeptos esta teoría de que la Tierra es plana. Estamos en el estudio, por supuesto, con Cristian Salazar, geólogo y doctor en ciencia, y también tenemos un contacto en directo con Guillermo Bud, arquitecto y declarado terraplanista. Solo un paréntesis, las personas que recién escuchábamos, según nos explicaba, es el organizador de este encuentro, que fue en Colón, Argentina, y bueno, ayer un poco explicó cuáles eran las razones de quienes hoy tienen los recursos y quienes se avalan en el lenguaje de, voy a decir así, respetando ambas partes, su ciencia, para explicar sus modelos, saben una verdad que niegan, esconden y que falsean por razones económicas y de carácter controlador. Perfecto. O sea, lo explicó ahí el organizador. Sí, claro. Que Guillermo no quiso. Bueno, ahí ojalá que Guillermo también por alusiones después nos pueda responder, pero lo que sí quedó claro es que una pregunta quedó planteada por ti, Cristian. ¿Se la puedes repetir a Guillermo, por favor?
Claro, hay que partir de la base primero en qué es lo que uno cree o no. Entonces yo preguntaba si usted cree en la distancia que hay entre su casa y la panadería, o su casa y el lugar de trabajo, sin usar vehículo porque está construido con tecnología, entonces puede estar manipulado. Por su experiencia, caminando, sin colocarle el nombre metro ni kilómetro, en términos de paso, si creen esa distancia que hay. Que siempre es la misma. Que siempre es la misma. Entonces, si la llevamos a una distancia más larga, Santiago-Arica, usted va a estimar que deberían ser X distancia. Y yo lo invito a comprobarlo, yo lo he comprobado, y esa distancia me va a dar, si la Tierra fuera plana, me va a dar X, y al ser esférica me va a dar X más Y. Entonces, hay que invitar a comprobarlo. Yo entiendo el punto de vista de que uno cree cuando lo ve por sus ojos o cuando lo comprueba. Es parte de la construcción científica, es parte de la experiencia de vida. Entonces, yo invito a no quedarse con una visión, y uno como científico prueba ambos caminos. Por algo también existe la hipótesis nula, etcétera. Y a veces uno tiene una hipótesis y da otro resultado. Por ejemplo, en mi doctorado partí con 4 preguntas y terminé con 10. Pero las 4 las logré resolver. Y es verdad, y eso es lo bonito de la ciencia y de la vida. Uno tiene preguntas y en búsqueda de un conocimiento, y eso nos enriquece como sociedad y en el pensar. Entonces, la invitación, yo he comprobado muchas de sus teorías en base a mi experiencia de vida, y entonces lo invito a que compruebe las teorías que están sustentando que la Tierra no es plana, y yo les digo también aquí en el estudio que la Tierra tampoco es redonda. ¿Es cuadrada entonces? Perdón por la pregunta, pero si no es plana, no es redonda... ¿A dónde llegaremos? A ver. Ampliando la discusión, la Tierra... Es ovalada. Y tampoco es ovalada. Es una pera. ¿Qué es? Técnicamente es un geoide. A ver. Que se asemeja a las formas conocidas, que es como una esfera achatada, como un ovoide. Pero, ¿qué es lo que define la forma geoide? Es la forma que se define para la Tierra. Porque si vemos, usted que fue a Argentina, entre aquí y Colón, no hay una línea recta, sino que hay un relieve y una topografía. Entonces, esa es la definición que se da para la Tierra, la definición técnica, que la Tierra es un geoide. Y además, a lo que más se asemeja sería una esfera. Entonces, también decir que la Tierra es redonda no es la palabra más cercana. Guillermo. A ver, varias consideraciones preliminares, estimado Cristian. Con respecto, la Tierra la Tierra es redonda, pero no es esférica, porque redondo hace alusión a círculo, no a esfera. Desde ese punto de vista, los terraplanistas sí pensamos que la Tierra es efectivamente redonda desde el punto de vista circular. ¿Ya? Lo otro, los terraplanistas y las personas que estamos en esta corriente no vamos tratando de creer las cosas, estamos reflexionando sobre ellas. Es un acto de reflexión, no es una creencia. Entonces, yo lo que invito y me gusta hacer ciertas reflexiones. Por ejemplo, la siguiente. Suena sensato y razonable que un investigador, un científico, rechace un modelo, una corriente de pensamiento por ser completamente diferente a la que estudió, le enseñaron y aprendió, o por considerarla anacrónica, ridícula o rupturista? Para nada. Para nada. Entonces investiguémoslo. Así como usted me está pidiendo, mi estimado Cristian, y espero que lo hagamos juntos, ¿cierto? Este ejemplo de las distancias, yo le diría que entre Arica y Santiago es poco probable que lo podamos hacer, dado la topografía, la geografía, curvas contra curvas, ¿cierto? Para poder medirlo. Midámoslo en Uyuni, por ejemplo. O midámoslo en el lago Baikal, que se congela absolutamente y que tiene 683 kilómetros de longitud. Entonces, Uyuni, el lago Baikal y el lago Big Bear no constatan curvatura. Mis amigos geomensores, que es el equipo que trabaja más cercano a mí en el litoral central, entre Laguna Verde y Quintero, no hay curvatura. Y debiéramos tener en 32 kilómetros, que la distancia entre Laguna Verde y Quintero aproximadamente 200 metros de caída de curvatura. Y desde las torpederas se ve la rompiente de Quintero. Pero no debiera verse. ¿Qué hacemos entonces?
Bueno, busquemos las razones de por qué se ve. El caso del lago Michigan tiene 196 kilómetros entre St. Joseph y la Torre Sears, que tiene 427 metros más las agujas. En 196 metros, si tú haces los cálculos de trigonometría esférica o pitagórica, tendrías que tener cerca de 800 metros de caída de curvatura. Y un time-lapse de horas, es decir, día y noche, se ve la ciudad de Chicago. Y se ve perpendicular, no se ve inclinada, porque en 196 metros no solo no debieras verla vertical, sino que debieras verla inclinada producto de la caída de curvatura. Entonces, bueno, vamos y hagamos los experimentos, vamos juntos, ahora, hagamos ciencia. Lo que dices tiene razón, pero Guillermo, si tú dices que la Tierra no es redonda, tampoco puedes afirmar que sea plana, y aún así te consideras terraplanista. ¿Plana en qué sentido, Eva? O sea, ¿plana como una mesa de billar? No, plana bajo la visión de ustedes y estas en el fondo teorías de la luz y la sombra, de la distribución de las aguas, efectivamente el paradigma y todo lo que hasta ahora sabíamos, hoy día no te consta. Y efectivamente tú dices, yo no creo que sea redonda. Se llaman terraplanistas, me imagino que porque creen que son planas, pero tampoco pueden comprobarlo, todavía no tienen todas las herramientas para poder decirlo. Tratemos de precisar las cosas. Y leemos un poquito más fino. Dale. Los terraplanistas, a mí me gusta la palabra terraplanismo porque terraplanismo es un poco un eslogan. Eslogan quiere decir grito de guerra en celta. Es una manera de remecer. A mí me gusta más el concepto de geocentría. Gea, nuestra madre tierra, centrum, el centro en torno a lo que podemos observar, como centro lo que observamos, y el sufijo ia que dice todo lo relativo a la tierra como centro de lo que podemos observar. Perfecto. Ya, dicho esto, entonces, con relación a lo que tú me dices, lo que podemos más afirmar con bastante certidumbre, ¿cierto?, certeza y precisión, es que la Tierra no puede ser esférica, en primer lugar, y no estaría rotando. Y todo nos indica, por lo tanto, que es plana y estacionaria, aunque no conozcamos sus dimensiones, sus proporciones y su forma exacta. Eso es lo que podría decirte ya en un sentido un poco más preciso, ¿ya? Y plana... ¿Plana en qué sentido? Plana en el sentido que la mecánica de fluidos y el comportamiento del agua, el agua siempre busca su nivel. Yo no puedo tener una manguera de nivel a 1 metro de altura para constatar un nivel de una construcción aquí donde estoy parado y a 5.000 metros el agua tendría que estar inclinada. Eso no sucede. Guillermo, yo que soy una persona bastante menos elocuente y bastante menos ilustrada que tú, me gustaría que me explicaras a qué te refieres con tierra plana. Cuando tú hablas de tierra plana, ¿me quieres decir que la Tierra es una pizza? ¿Como una pizza? ¿Me quieres decir que la Tierra es una especie de ovoide cortado por la mitad como un huevo duro? Buena pregunta, amigo mío, porque cuando nosotros nos empezamos a insertar en este tema, tenemos que necesariamente realizar un proceso de deconstrucción intelectual y conceptual. Si tú no haces ese proceso y te quedas con esa imagen bizarra que está ahí, ¿cierto? Que yo diría que es una humorada, ¿cierto?, que pretende, no hay un proceso deconstructivo ahí, porque para cambiar el modelo no pones los planetas esféricos en el orden que nos enseñaron e insertas una moneda entre medio. La deconstrucción significa que tú tienes que desarmar conceptualmente una esfera para transformarla en un plano, a mi entender, infinito. Y lo he dicho innumerables veces, ¿por qué? Porque la línea del horizonte permanece siempre a la altura del ojo del observador, independientemente de la altura a la que estés. Los globos aerostáticos, es decir, si tú estás al nivel de la playa, de una azotea, de la alta montaña y de un avión y observas, la línea del horizonte está a la altura del ojo. De los ojos siempre. Y los globos aerostáticos de alta presurización a 36.400, 40.000 metros muestran el horizonte plano y a la altura del lente de la cámara. Eso es inconsistente con el modelo esférico. Eso es un hecho. It's a fact. Se entiende. Guillermo, te quiero hacer una consulta que es una duda personal que tiene que ver con respecto a si es posible, hasta lo que yo entiendo, relativamente fácil, encontrar los bordes de esta Tierra en el modelo terraplanista. Pero antes de esa pregunta, tenemos un consejo de parte de la Eva.
Gracias, Alfate. ¿Quieren ser el Construman del año y ganar un tremendo camión fotón de 6 toneladas? Si eres socio Club Ahorro, puedes participar. Inscríbete en construmart.cl y en marzo, mientras más compres, más opciones tienes de ganar esta tremenda Chivo máquina. gratis. Y no lo olvides, este 13 de abril te esperamos en Movistar Arena para el gran festival Construman. Compra tus entradas a través de Punto Ticket. Construmart, el profesional de la construcción. Un aplauso para Construmart. Buenísimo. Muy bien. A ver, maestro, una consulta. Quizá te hablo desde la ignorancia. Te hablo desde la ignorancia. Pero, por ejemplo, yo creo que una prueba definitiva tiene límite, está dentro de este domo y todo lo demás. ¿No bastaría con arrendar un avión y viajar en la dirección que ustedes estimen conveniente, lo más cerca del borde posible, y llegar hasta el límite y se acabó toda la conversación y ahí está la prueba máxima y ya está? Amigo mío, lo que pasa es que, a ver, ¿qué te puedo decir de eso? Primero habría que poner en operaciones una serie de experimentos que se podrían realizar. De hecho, el borde es el borde antártico. El almirante Cook se tardó, creo que entre 4 y 6 años en rodear, ¿cierto?, el perímetro, y la circunnavegación indicaría, hay que ratificarlo, pero sobre los 60.000 o incluso 90.000 kilómetros de perímetro. Eso tampoco es consistente con el modelo de la Tierra esférica. Es decir, si Cook se demoró 6 años, hay algo que no calza. Sí. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos de a poco. Lo primero, ¿estamos dispuestos a analizar el tema? ¿O nos vamos a trincherar en la negación? Cristian. Sí, o sea, yo a eso invito, porque usted ha usado dos palabras para mí clave que están en un proceso de reflexión y de acuerdo a lo que ven y entre medio lo que piensan. Y lo observable. Lo observable. Entonces yo, por ejemplo, si camino hoy día por la calle y veo pasar un taxi, para Eva ese taxi pasó lento y para mí pasó rápido. Porque es de acuerdo a lo que observamos, la percepción que tenemos cada uno. Entonces yo, la invitación que haría es dar el paso más allá. Genial. Comenzar a demostrar. Y por ejemplo, en relación a la Antártica, yo he estado 2 veces en la Antártica. Y no me encontré con ningún muro ni nada por el estilo. Por mi trabajo anterior que tenía, partí en un punto en Europa, pasé a otro, y en 3 semanas tuve la suerte de que terminé dando la vuelta al mundo. Partí en un punto y llegué al mismo. Y siempre en la misma dirección. Y hasta, como iba emocionado, colocaba brújula y cosas por el estilo. Entonces, la invitación que yo haría es comenzar a demostrar lo que están planteando. En eso estamos. Porque el polo norte que ustedes muestran al medio está congelado. Usted dice que estamos 500 años atrasados. ¿Atrasados de quién? De toda la instalación de un modelo científico que no es consistente con lo que podemos observar. A eso me refiero. ¿Con quién estamos? Con el modelo que existe hoy día de la esfera, por supuesto. El modelo europeo, norteamericano. A lo menos llevamos 100 años de retraso, ¿cierto? ¿Pero quiénes? ¿Los chilenos, los argentinos, los europeos? No, el geocentrismo, estimado, porque el libro de Robotham no lo conoce nadie. Yo me imagino que usted no lo estudió como yo tampoco lo estudió. Mire, yo con los libros soy bien escéptico, porque yo hoy día puedo comenzar a escribir de que no existen 6 colores, que las micros tienen 8 ruedas. Claro, y los libros, esos mismos libros de los cuales ustedes escépticos son los que nos enseñaron que la Tierra es esférica. Hay 2 cosas diferentes en lo que se publica. Lo que se escribe y no se demuestra. Porque podemos escribir como Julio Verne el viaje al centro de la Tierra de lo que él se imaginaba. Entonces uno puede escribir sin fronteras. Entonces estamos de acuerdo. Claro, los libros no necesariamente dicen las cosas como son. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces hagamos la investigación juntos. Claro, los libros uno puede escribir lo que quiere. Ahora, en ciencia, en las publicaciones científicas, los libros pueden ser compendio de publicaciones y están sustentados en publicaciones científicas. Esa es la diferencia con los libros científicos, los cuales han sido demostrados y debatidos, no reflexionados ni lo que vieron.
Entonces yo les invito a que den el siguiente paso, demostrar. Bueno, pero eso es lo que estamos diciendo. Y además usted como buen científico sabrá que como muchas áreas del conocimiento y del desarrollo humano, también tienen sus derroteros propios. No sé si recuerda el caso Socal, justamente, en que un físico deja en ridículo a toda la comunidad humanista mezclando mentiras con verdades, ¿no es cierto? Eso significa el término de una publicación. Así que esto debe ser tomado con mucho rigor, con mucha precisión, con mucha apertura de mente y con mucha voluntad inherente a la búsqueda del entendimiento mejor de nuestro mundo. No es otra cosa. No, si partimos atrincherados en que mi verdad es absoluta, estamos mal, po. No, y eso evidentemente también es una herramienta a considerar por nosotros. Claro. ¿Cuál es el objetivo? Entender mejor nuestro mundo. Experimentémoslo. Pero, Guillermo, desde ese punto de vista, perdón, ¿usted no considera que su verdad sea absoluta, entonces? Pero lo hemos dicho y están mis palabras por escrito. Perfecto. No estamos blandiendo verdades irredarguibles. Me parece estamos perfecto. Cuestionando el modelo. Ya, desde esa perspectiva, el cuestionamiento del modelo, entiendo que la invitación de Cristian es justamente a tratar de comprobar el modelo. Si se comprueba o se refuta, digamos, la teoría planteada por ustedes, me imagino que ustedes dirán, ya, nos equivocamos. O sea, lo que quiero decir es que esto no es un planteamiento absoluto. Claro, no es un dogma. Pero claro. Lo hemos dicho, están mis palabras. Es una pregunta nomás. Perfecto, amigo mío, y te la reitero. Estamos cuestionando el modelo y si la luz de las experimentaciones bien fundadas, aquilatadas, precisas, rigurosas, nos indican que la Tierra es esférica, por supuesto, diremos, ¿sabes qué? La Tierra es esférica, estábamos equivocados. Yo creo que... Dale, Cristian. Aquí hay un punto clave. Yo creo que la solución la pueden obtener en un poco tiempo. O sea, en la próxima convención puede irse un grupo que vaya a terreno y hacer su experimento a comprobar las teorías. Y otro grupo que estudie física. Se vaya a estudiar a una universidad física y envíenlo a diferentes universidades. Porque ahí con experimentos de laboratorio, y los pueden construir ustedes mismos, van a poder comprobar estas teorías. Y otro vaya a estudiar geología. Entonces, y después de este retiro de investigación y de estudio, se vuelvan a encontrar 10 años después. Para ver qué conclusiones pueden obtener. Un segundo, Guillermo y Cristian, antes de que evalúes la invitación que te está haciendo Cristian Guillermo, quiero contarles a todos que llegó el gran día porque hoy sorteamos el bono de marzo de la red. Para participar solo debes enviar marzo al 7979. Recuerda, hoy es el sorteo. Envía marzo al 7979. ¿Hoy? Sí, pues, y si la suerte te acompaña, tú serás la ganadora de uno de los 2 bonos flamantes de marzo. ¿Y saben de cuánto? De 500. ¡No! ¡Medio millón! Lo ¡cumplimos! Primer sorteo. Hoy, al final del programa, chicos. Eso es impactado. Terraplanista. Ahora sí, Guillermo, te hace una invitación, Cristian. ¿Qué te parece? Bueno, me gustaría acogerla, pero me gustaría hacerla tal vez invitar a nuestro amigo Cristian a trabajar en campo juntos. De hecho, uno de nuestros amigos, hablo por los chilenos, que son los más cercanos a mí, tiene un doctorado en termodinámica y mecánica de fluidos y vive en Suecia y es terraplanista. Tenemos otro doctorado en ciencias de la biología que hace clases en una universidad de la zona central de Chile. También tiene un doctorado en ciencias. Esto es un tema que evidentemente va a ir de a poco porque genera demasiadas pieles susceptibles y es razonable que así sea. Y yo lo dije desde un principio, en el área de las ciencias donde va a ser más difícil encontrar personas que estén dispuestas a aceptar con el dolor y el pesar que produce, reconocer que gran parte de lo que aprendiste y estudiaste podría ser equívoco, erróneo o tergiversado. Para eso se requiere valor, se requiere templanza, se requiere tener cualidades espirituales elevadas para estar dispuesto a asumir el dolor que significa un luto tan grande como era la comprensión del mundo en el que vivías y que esa pudiera ser inexacta. Y eso significa un trabajo serio, aquilatado, responsable, riguroso. Y a eso estamos invitando. Así que ahora veo que tenemos un nuevo amigo en Cristian que podemos hacer la investigación juntos, porque esto es un trabajo que se hace entre todos. Claro, aquí hay más de 2.500
años de sustento científico que demuestran las teorías de la cual yo soy partidario, que ya se llega a de que la Tierra es un geoide. Y claro, a mí ¿Y es como cuestionable geólogo, eso o no? está basado en leyes de física y matemática y demostrado mediante física y ¿Pero matemática. es cuestionable o no es cuestionable? No es cuestionable. No es O sea, no cuestionable. hay nada más que hablar. No, que El debate está cerrado. la matemática es la única ciencia absoluta, demostrable, no cuestionable. Mi estimado Cristian, la matemática dice que la torre Sears no debe verse Saint Joseph. No, eso no lo dice la matemática. ¿Qué lo dice entonces? Alguien que lo escribió, la matemática son números y signos. Entonces eso no está escrito. Bueno, entonces, del tema aquí yo pediría que hubiera un fortalecimiento más científico, técnico, para poder demostrar, porque hay que ser muy cuidadoso con lo que uno piensa y cree. Entonces por eso yo cuando lo vivo y obtengo, vivo la experiencia y lo demuestro, ahí estoy avanzando. Demostrémoslo pues, hagamos, por eso yo lo estoy invitando a que lo hagamos juntos. Guillermo, Cristian, muchísimas gracias a ambos por estar dispuestos a abrir este debate. Queda mucho por demostrar, sobre todo avalando la de años, la teoría de que la Tierra es redonda. Yo creo que en este caso a los terraplanistas les toca más que demostrar, pero sí, te veo como con toda la intención y con todas las ganas y el ánimo además y esta inquietud de hacerlo. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, por ampliar este debate, por dejarnos a todos con más información de varias cosas. Incluso. Yo como que me cambié de lado. Que muchísimas gracias Guillermo, de verdad gracias. No, gracias por la invitación. Sí, gracias a ustedes también. Cristian, gracias a ustedes. Y feliz de haber participado. Esto es un tema que está creciendo, se está desarrollando muy rápido, va en forma asintótica y eso no es casual. Así vemos. A la otra reunión capaz que vayamos también, así como ahora estuvimos en Colombia. Muchísimas gracias, Guillermo. Carla, Brasil está de luto, más específicamente. Bueno. Yo creo que Guille tuvo un solo error, que es invitarlo, en vez de invitarlo al tipo a Cristian a hacer investigación, la debería haber invitado a la periodista. Me dejaron solo en el hangout. No, estoy. Estamos. Lo que pasa es que estaba bajando un poquito porque yo te escucho por el directo. Y claro. Excelente, Guillermo. Excelente, Guillermo. El tipo, la verdad que dijo unas cosas interesantes. Dice que los libros no sirven. Digo yo, ¿cuál es la base de la educación del sistema? Escuelas, universidades, ¿toda base de qué? De libros. Pero él no los avala. Entonces lo que estudió ya no tiene sustento. Pero sí los libros con publicaciones de ciencia. Eso sí avala. Porque, bueno, las publicaciones de ciencia son totalmente comprobables y serias. Por ejemplo, vamos a ver alguna publicación oficial. Perdonen la demora. ¿Cómo está el chat? Vamos a ver la NASA, que es la ciencia que ellos defienden, porque claro, la NASA te muestra fotos, videos en vivo, y dice una de las publicaciones de ciencia que él sí avala, que dice que la NASA encuentra tetrahidrocannabinol, ¿no? Que es el componente del cannabis, de la marihuana, en un fragmento de un meteorito. Que lo habrán seguido al meteorito, ¿cómo lo pararon? Porque supuestamente esas velocidades no sé cómo hacen. Y justo encontraron uno con THC. Esto es la seriedad de la ciencia. Claro. Después dice que hace 2500 años que está comprobadísimo todo lo que es la esfera. Cuando no se ponen de acuerdo ni siquiera en hacer corresponder la imagen con lo que se dice oficialmente y en las universidades, por ejemplo, que la Tierra es un geoide.
Por otro lado, hay imágenes científicas reales de la NASA que parece, como dice el doctor Feil, una papa. Pero Neil deGrasse Tyson dice que es una pera. Lamentablemente, cuando vemos las imágenes, vemos una esfera perfecta. Entonces, esa es la ciencia que defienden. La ciencia que, si él avala la matemática, su base, la base de la esfera, de las esferas, del concepto de universal, propiamente dicho, es el Big Bang. Y matemáticamente 0 por cualquier número es 0. Entonces, la base de la ciencia no tiene sustento en sus cimientos. Porque ¿cómo es posible que la matemática básica desmienta que el Big Bang pueda ser una explosión que vino de la nada o muchas explosiones simultáneas, ¿no? Que debería ser un colapso eterno y todo el tiempo. Y no sucede. Después, yo creo que nos invitan o nos hacen reflexionar y le dicen a Guillermo que se dividan dos grupos, que pasen 10 años para que ellos sigan mintiendo por 10 años más y que volvamos a demostrar que la Tierra no es una esfera. Pero digo yo, le están pidiendo a gente de a pie que demuestre lo que ya debería estar recontra hiper archi comprobado, demostrado con experimentos y ni siquiera con experimentos. Vamos a ver un video desde la Luna, ya que fueron 6 veces, a ver cómo se ve la Tierra. Obviamente la NASA con la mejor tecnología podría haber llevado telescopio, haber tomado imágenes y después mostrarle, che, mira, esta no la hicimos a través de datos, esto lo tomamos en vivo. No hay una. Entonces, ¿cómo puede ser que avalemos esa estupidez? Ahora, dice que hay experimentos. ¿Cómo no va a estar el experimento clave de curvar el agua? Uno solo. Solo experimento queremos. Tampoco. Entonces, aceptar que venimos del mono solo para esta gente puede ser algo aceptable, ¿viste? ¿Qué pasó con el señor Richard? Se habrá caído, o habrá tenido que... Estaba en otro lado, ¿no? Capaz, ahí estoy viendo que salió Iru. Está Iru también. ¿Está en directo Iru? Sí, sí. Bueno. Estaba diciendo... Cortamos acá, pasamos a Iru Landucci. Yo quería registrar más que nada en la entrevista. Felicitaciones a Guillermo. Gracias al programa. La verdad que bien en dar la oportunidad a que uno se exprese. Bueno. Saludos, gente del chat. Muchísimas gracias a todos los que compartieron, participaron. A los 210 espectadores que quedan. Nos vamos para Iru Landucci, Nur para todos. Buenísimas noches, gente. Saludos, gente del chat. Abrazo Maxi. Chao, chao, Huguito. Encontramos lo de Nur para todos.